Vamos a continuar con otra alabanza, hermanos. Vamos a entonarlo con gozo, con el debido respeto que se merece el Señor y vamos a iniciar. Bueno, hermanos, prepárese, ya tuvimos una entrada bonita, alabando. Vamos a preparar nuestro corazón, vamos a acomodarnos en nuestro lugar para lo que es la enseñanza con el pastor.
Estamos haciendo pruebas, entonces la transmisión va a llegar un poquito desfasada, pero ahí tiene que estar al 100. Ya, ok, vamos a ver cómo sale en la transmisión. Espero que los que estén ahí, después lo editamos, ¿verdad? Un poquito. 1, 2, 3, probando. Sí, hermanos, esto pasa porque estamos haciendo el trabajo en vivo, así que esperemos un poco de su comprensión. Así estamos rebatiendo esa partecita. Ok, hermanos, entramos en materia. Cuando pasan estas cosas, ¿verdad? Nos agarran desprevenidos todos, pero ya estamos aquí. Cuando estamos buscando la partecita importante del crecimiento y de la estabilidad. Así que ahora sí, todo lo que dije no sirvió de mucho, pero quiero entrar enviándoles realmente un caluroso saludo a todos. Gracias por el hermoso esfuerzo que hacen por conectarse y por dar seguimiento a cada una de las cosas que estamos haciendo, ¿verdad? A la distancia estamos, pero realmente unidos en fe, en espíritu, y no importa qué tan distantes estemos el uno del otro, la presencia, el apoyo de la familia en Cristo se hace presente. Así que vamos a entrar en materia. Estamos hablando de la prueba de la satisfacción mundana y vamos a esa porción de Santiago capítulo 4, donde estamos hablando, hemos hablado de que la fe viva produce un alejamiento del pecado en nuestra vida. La fe viva produce también una fuerte discernimiento o la capacidad de saber entre el bien y el mal y de esa manera poder realmente crecer. Entonces, entramos a este tercer punto donde la fe viva produce una sujeción a Dios y a su palabra. Así que quiero que me acompañen en la lectura del versículo 7 al 10, donde dice esta porción: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que estas palabras que nos escribe Santiago realmente representan esa necesidad de que nosotros podamos ver la necesidad que tenemos de que nuestro amor realmente sea probado, y mientras está siendo probado, que nosotros en nuestro caminar continuo con el Señor podamos realmente acercarnos a Él, y que en respuesta a nuestro acercamiento realmente se produzca esa sujeción de nuestra vida hacia Dios. Pero tenemos que comenzar reconociendo algo, que la sujeción es lo único que nos da el sometimiento, o el sometimiento comienza con la sujeción, porque estamos ante la necesidad de poder someternos. Tenemos que reconocer que el hombre por naturaleza no le gusta someterse ni a ninguna institución, ni a ninguna reglas, ni a ninguna autoridad, porque nuestra inclinación es contraria, es adversa. Hay anarquía en el corazón, aunque no lo reconozcamos. Desde jóvenes, desde niños, mostramos esa anarquía, esa rebeldía, ya sea activa o pasiva. Y cuando me refiero a activa, es a una persona que de frente te dice no. Y una anarquía pasiva realmente es aquella que te dice sí, pero en el corazón dice no. Y ahí es donde está nuestra diferencia, porque el corazón del ser humano, al ser rebelde, al vivir anárquicamente contra todas las instituciones posibles, pues estamos precisamente confrontándonos con esta nuestra necesidad. No somos sujetos, y si estamos sujetos normalmente no es a Dios. A veces lo estamos a regañadientes, a veces lo estamos experimentando de una manera completamente diferente, porque si vamos a vivir de esa manera o vamos a vivir en contra de todas las reglas de nuestro Dios. Y este es un llamado de parte de Santiago: someteos pues a Dios.
Es un llamado, es una invitación a estar sometidos a nuestro Dios como parte crucial de ese acercamiento de una fe viva al Dios vivo y verdadero. Cuando hay un verdadero amor a Dios, no nos va a ser difícil someternos a Dios y a su palabra. Cuando hay un verdadero amor a Dios, estaremos dispuestos a obedecerle en todo lo que Él nos pide, porque el corazón nace del corazón realmente la necesidad de la obediencia a Dios. Pero cuando no tenemos el deseo de someternos a Dios, realmente usted y yo no vamos por ese camino adecuado en nuestra vida. Y lo que está diciendo Santiago realmente es una propuesta bastante válida y acertada. El sometimiento a Dios es una invitación clara que todos tenemos que obedecer para ponernos debajo de la autoridad de Dios. Esta es una palabra que se utiliza en la milicia y significa colocarse debajo de la autoridad de alguien más, ¿verdad? Y seguramente usted y yo lo experimentamos cuando estábamos en casa de nuestros padres. Normalmente no nos gustaba someternos. ¿Por qué? Porque los considerábamos anticuados, poco, ¿cómo decirlo? Poco atractivas las reglas que nuestros padres nos ponían. Incluso las considerábamos aburridas porque no tenían nada de irrisorio para nosotros, ¿verdad? Y eso es realmente algo importante de resaltar, porque el corazón, la tendencia del corazón humano es no tener autoridad sobre nosotros. Y Dios nos está pidiendo, a manera de probarnos, a manera de que nuestro amor sea genuino, y es una invitación que se extiende para nosotros: someteos pues a Dios. Y parece una palabra muy escueta, pero la realidad es que la profundidad de la misma implica que al hacerlo estamos reconociendo que de manera natural hemos vivido anárquicamente a nuestro Dios y a sus reglas, porque todo lo que hacemos no es someternos, es lo contrario, es vivir en la carne, es satisfacer nuestros deseos terrenales, es buscar placer en todo lo que está a nuestro alrededor. Por eso el desafío es grande para cada uno de nosotros: someteos pues a Dios. O sea, no le hagas caso a tus emociones, no le hagas caso a tus pasiones, no le hagas caso a lo que el mundo ofrece, no le hagas caso a todos los placeres que están de por medio. Y eso realmente para nuestra carne es crucial. Es como ponerle limón a una herida abierta. Y si alguno de ustedes ha pasado por ahí, ¿verdad? Está cortando verduras, se corta y de repente tiene que usar limón y las cosas empeoran. ¿Por qué? Porque no es nada atractivo. Y eso es lo que estoy diciendo. El sometimiento en la vida espiritual no es nada atractivo si no lo vemos desde el punto de vista necesario para nosotros, porque buscamos realmente de manera tendenciosa satisfacer nuestros placeres terrenales, humanos. Y esta es la invitación de Santiago. La amistad del mundo es enemistad contra Dios, y eso realmente ya abre un parteaguas, hace una gran diferencia abismal, porque el sometimiento no es algo a lo que estemos normalmente acostumbrados. Hemos vivido en desobediencia plena, absoluta a las cosas y a los planes de nuestro Dios. Por ende, tenemos que comenzar con la sujeción. La fe viva produce sujeción a la palabra de Dios y a Él mismo, y comienza realmente con el sometimiento, pero avanzamos. La sujeción se complementa cuando resistimos al enemigo. Fíjense bien el complemento de esta porción de Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando hablamos de resistencia, hablamos de algo que no se quiebra a la primera. Hablamos de algo que realmente se opone, y también es una palabra que se utiliza en la milicia y que está realmente haciendo fuerza
contra la situación que se enfrenta. Es como si usted y yo nadáramos contra corriente, ¿verdad? Eso es realmente lo que está ilustrando esta palabra de resistencia. No es algo que se va a hacer fácil, pero no podemos realmente nadar a favor de la corriente, porque caeríamos en ese precipicio, en esa cascada tremenda. Pero se trata de que usted y yo resistamos, y la manera correcta de hacerlo es, primeramente nos sometemos a Dios, nos ponemos bajo la autoridad de Dios, y ahí comienza realmente usted y yo a resistir al enemigo. No se trata de enfrentar al enemigo en tus propias fuerzas. No tenemos las suficientes fuerzas para enfrentar realmente a el enemigo. Y al enemigo, o por enemigo, sí me refiero al diablo, a Satanás, a la persona que cayó del cielo y que realmente se convirtió en todo lo opuesto. Y ayer estábamos escuchando un comentario precisamente, leyendo un comentario acerca de la fuerza de esta persona, del diablo. Y realmente las cosas no estriban en lo que era al principio, sino en lo que puede llegar a ser. Usted y yo somos en primera instancia criaturas de Dios, creación de Dios. Y el potencial de cada uno de nosotros radica no en lo que somos en este momento, sino en lo que podemos llegar a ser. Y así como que el ángel que fue creado en el cielo, hablando de Lucero, antes de ser Satanás, no era realmente en el inicio lo que existía como tal, tenía un gran potencial para alabar a Dios, era el director de la orquesta literalmente, y no era tanto ese énfasis, sino en lo que podía llegar a ser. Y se convirtió en una persona completamente opuesta a la verdad. Lo mismo pasa en nuestra vida. Usted y yo, si no nos sometemos a Dios, no podemos resistir al diablo, porque estamos intentándolo hacer en nuestras fuerzas, y las cosas no están bien planteadas si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Se trata de que usted y yo nos sometamos a Dios para luego resistir al diablo, no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza y en el poder de nuestro Dios. Así que primeramente sometámonos y luego resistamos, ¿verdad? Efesios 6 nos habla precisamente de la armadura que está preparada para el creyente, para resistir al enemigo, pero usted y yo tenemos que colocarla y no quitarla. Ese es el énfasis cuando Pablo está escribiendo en Efesios. No podemos quitarnos la armadura y después intentar resistir al enemigo. Tenemos que consolidar nuestro caminar con el Señor, haciendo frente a esa necesidad. El diablo es un enemigo verdadero para el creyente verdadero, y lo tengo que subrayar así, porque realmente una persona que no se somete a Dios no es parte del equipo de Dios. El que ama los placeres de este mundo, en automático ya se ha convertido precisamente en un enemigo de Dios, y no lo estoy diciendo yo, lo afirma la palabra, de tal manera que ese ya está en el equipo contrario, ya no hay que jalarlo, ya pasó al otro bando literalmente. Por eso tengo que subrayarlo de esa manera. El creyente verdadero realmente tendrá que enfrentarse a una situación completamente diferente, porque está en el equipo contrario, ¿verdad? Resistiendo al enemigo, no del lado del enemigo, ¿verdad? Por eso las palabras de Cristo en Juan 8, ¿verdad? Cuando le decían que él no tenía un padre biológico, sabían la situación realmente de José y María, que no era su hijo biológico, ¿verdad? Ellos no lo entendían y le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación, palabras duras. Y Cristo le dijo: bueno, si ustedes fueran de vuestro padre Abraham, las cosas de Abraham hicieras, pero como sois de vuestro padre el diablo, hacéis las cosas de él. Y esas son palabras muchísimo más fuertes, que reflejan la necesidad de someternos a Dios. Pero si no lo estamos en esa sintonía, nuestro corazón realmente está en un punto completamente equivocado, opuesto a la verdad de la palabra. Resistir al diablo es no darle lugar al diablo, es rechazar realmente las propuestas de los placeres terrenales y hacer caso a la verdad de la palabra, empezando precisamente por someternos
a nuestro Dios. Cristo venció al enemigo y eso realmente es algo que tiene que usted valorar y reconocer, porque cuando estamos en ese punto climático realmente estamos ante la necesidad de ver la victoria que tuvo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, cuando viene Satanás y le presenta diversas tentaciones y Cristo se defendió. Cristo realmente lo enfrentó, lo encaró, pero no en sus propias fuerzas, siempre señaló la autoridad del Padre. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios y a Él solo adorarás. Y no le quedó otra opción más que retirarse, dejar a Cristo, porque Él estaba completamente desarmado en el poder de Dios. Cristo se había sometido al Padre y por ende había sido victorioso en esa tentación del desierto. Cuando nosotros reconocemos y hacemos alusión a nuestro sometimiento personal a Dios, entonces las cosas van a cambiar. Y esta es la recomendación de Santiago para cada uno de nosotros: el poder realmente tomar tiempo para ponernos debajo de la autoridad de Dios, reconociendo que realmente no lo hemos estado. Fíjense bien, tercer punto: la fe viva produce una sujeción a Dios y en su palabra, pero también la sujeción nos acerca a Dios. Qué hermosas palabras están en el verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y dice el 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tenemos que aceptar que la anarquía nos ha llevado lejos, nos ha distanciado. Hemos puesto una barrera por nuestro pecado, como dice Isaías, tan alta que Dios literalmente tiene que voltearse, darnos la espalda por nuestros pecados. Nos hemos alejado tanto de Dios y este es el énfasis. Santiago está diciendo: tienen que acercarse a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pero en ese acercarnos va algo muy importante. Tenemos que reconocer que nos hemos alejado de Dios. Piénselo tantito y seamos sinceros. ¿Esta pandemia lo ha acercado a Dios o lo ha alejado a usted y a mí de Dios? Porque vamos a hacer alusión, ahorita las cosas como que ya van normalizándose, pero vamos a hacer alusión a los primeros días de confinamiento. ¿Oraba más? ¿Leía más su palabra? ¿Dependía más de Dios? ¿Buscaba, clamaba más a Dios? ¿O veía más televisión? ¿Dormía más? ¿Comía más? ¿Sí? ¿Se sentaba más en la sala y hacía menos cosas porque no había tanto que hacer, no había que salir a trabajar? ¿Cuál era la situación real? La verdad es que Santiago está intentando invitar a que reconozcamos que por mucho tiempo nos hemos alejado de Dios, estamos distanciados, y esa es la invitación: acercaos a Dios. O sea, reconoce que has vivido alejado, acepta que no te has acercado plenamente a Dios y es evidente que hay un distanciamiento de por medio. Por eso realmente es necesario reconocer que tenemos que acercarnos a Dios. El creyente tiene libre acceso. Romanos capítulo 5, versículo 2 nos dice que si bien en la sangre de Cristo hemos sido justificados, tenemos libre acceso, pero en el Antiguo Testamento hay un concepto también similar de la necesidad de acercarnos a Dios, y el sacerdote que se acercaba a Dios tenía que purificarse, pero esa es la misma necesidad de vernos en ese punto de encuentro. Cuando tú y yo nos estamos sometiendo, implica que vamos camino hacia Dios, acercarnos a Dios. Por eso Santiago realmente expresa este imperativo, este mandamiento: acercaos a Dios. Y cuando hablamos de un imperativo, hablamos de un mandamiento, de algo que no se puede cuestionar, de algo que resulta evidente, necesario para nosotros. Por eso Dios tiene que decirnos e ilustrarnos nuestro camino con los mandamientos. ¿Por qué?
porque en ellos vemos realmente si estamos caminando de la mano de Dios o definitivamente le hemos dado la espalda. De tal manera que la palabra de Dios, al ser tan enfática como esta necesidad de someternos y después de proponernos la necesidad de acercarnos a Él, bueno, tiene consecuencias positivas, y las consecuencias positivas es que Dios responde favorablemente cuando tú y yo nos acercamos. Él se acercará. Pero somos tú y yo los que debemos hacerle caso a la iniciativa. Déjame decirle que Dios ya dio el primer paso para acercarse a nosotros. Él envió a Cristo intentando acercarse a nosotros. Se humanó Cristo, bajó de la gloria para hacerse carne entre nosotros y de esa manera acercarse a nosotros. Pero parece que seguimos todavía con una venda en nuestros ojos y no vemos realmente lo que Dios hizo entre nosotros para poder acercarse a nosotros. Todavía pensamos que Dios está en el cielo y que a veces ni siquiera nos escucha y que ni siquiera pone atención a nuestros problemas, y el problema no es ese. El problema somos tú y yo, que vivimos lejos de la voluntad de Dios, y que mientras estemos optando por esa situación en nuestra vida, por verlo de esa manera en nuestra vida, pues definitivamente no podremos realmente consolidar nuestro caminar en el Señor, porque no estamos viendo que necesitamos estar cerca de Dios. Fíjense bien lo que dice en el verso 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que aceptar que al nosotros darle la espalda a Dios, al no querer acercarnos, en automático nos convertimos en pecadores. Y cuando hablamos de la prueba de la satisfacción mundana, es porque realmente al estar lejos de Dios, nos damos permisos de pecar. Aceptamos o cambiamos lo bueno por lo malo. A lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Y esa es la condición en la que Santiago nos pone a nosotros, a todo ser humano que le ha dado la espalda a Dios, que está lejos, lo cataloga como pecador, y es realmente lo que usted y yo necesitamos aceptar. Somos pecadores, y tan es así que el énfasis, pecadores, limpiad las manos, y los de doble ánimo, significa que tenemos una urgencia de arreglar esta situación espiritual, porque el pecador realmente necesita conciliarse con Dios, reconciliarse con el Creador, aceptar su condición, porque también Dios es un Dios justo y tendrá que castigar el pecado. Aunque no nos guste verlo de esa manera, tendrá que hacer lo propio, porque si es un Dios justo, tendrá que castigar el pecado. Y esas palabras no nos gusta pensar en ellas, porque normalmente vemos a Dios como un Dios de amor, y que en ese amor tendrá que perdonar nuestros pecados. No lo debe hacer así mientras tú y yo no estemos arrepentidos. Así que un pecador, mientras no se arrepienta y siga viviendo en su pecado, siga deleitándose en su pecado, Dios tendrá que hacer justicia y tendrá que dejar caer todo el peso de la justicia sobre el pecador. Y eso implica en una sola sentencia: muerte espiritual. O sea, de tal manera que no podemos nosotros evadir la justicia de nuestro Dios, ¿verdad? La ocasión, a veces no nos sentimos pecadores. Fíjense bien, quiero que vean este texto, por favor. Gálatas 2:15. Y a veces estamos en esa posición, increíblemente estamos viviendo de esa manera. Gálatas 2:15 dice lo siguiente: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Ahora, parecen palabras sencillas,
pero lo que está diciendo este texto realmente es que los judíos se creían personas superiores porque tenían la ley, tenían el tabernáculo, tenían el templo, tenían las cosas para ofrecer los sacrificios, tenían una tribu especial, ¿verdad? Hablando de los sacerdotes, para oficiar todos los eventos y ceremonias, y sabían que Dios era el Dios de ese pueblo, del pueblo de Israel. Por eso se consolidó en una nación, por eso realmente Dios le entregó una tierra, y estaban tan orgullosos de eso que empezaron a elevarse, empezaron a despegarse los pies de la tierra, ¿verdad? Y sentirse superiores comparados con el mundo gentil. O sea, todos los demás que no son del pueblo de Israel son gentiles. Ahora imagínense en proporción, Israel, un pueblo pequeño en todo el mundo, y decir que solamente ellos no son los pecadores y todos los demás, realmente habla de soberbia. Y por eso Santiago tiene que decirle: pecadores, los de doble ánimo, lavad vuestras manos. Y eso significa que cada uno de nosotros tiene que limpiar no solamente la parte externa como lo hacían obviamente los sacerdotes antes de entrar al templo o al tabernáculo, sino se trata de una cuestión moral que representa la necesidad de una limpieza antes de poder acceder a nuestro Dios. Pero significa también que todos y cada uno de nosotros estamos sucios por el pecado. El pecado realmente empaña inclusive la identidad de la persona. Ya no es Juan o Pedro o Timoteo, ya no son ellos. Es el pecador, es el borracho, es el golpeador, es el marihuano, es el ratero, es el difamador, ¿verdad? Es el calumniador. ¿Por qué? Porque el pecado roba la identidad de la persona. Y esa es la gran diferencia. Por eso Santiago, realmente la palabra de Dios nos pone en esa condición de pecadores para que nosotros asumamos la necesidad de limpieza. Por eso va conectado este texto: pecadores, limpiad las manos. Ahora, las manos no nada más es un símbolo de lo que podemos hacer, sino de una limpieza moral, porque con las mismas manos, igual que como la lengua, cuando tratamos el tema, ¿verdad? La lengua se puede convertir en un instrumento de bendición o de maldición. Las manos de igual manera, los hechos pueden alabar a nuestro Dios, o con nuestras manos podemos aplastar a una persona. Y eso representa la necesidad de nuestra propia limpieza. La palabra purificación se utiliza en un sentido de purificación moral y señala el centro del corazón como algo tan importante de nuestra personalidad humana, como el centro de la misma, y es ahí donde nuestra moralidad tiene que ser limpiada. A veces pensamos que por ser buenas personas ya estamos del otro lado, y no es así. Lo bueno no te hace bueno delante de Dios. Lo bueno es que realmente tú y yo nos purifiquemos, y eso significa entregarle cuentas a nuestro Dios. Hay un llamado, y ese llamado es precisamente a los de doble ánimo. Fíjense bien, Santiago habló del doble ánimo al inicio de su epístola. Pedid con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es echada de un lado a otro, y el que haga así, no piense que recibirá cosa alguna. Ahí habla del doble ánimo. Y aquí nos está hablando exactamente del doble ánimo. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es tremendo lo que voy a decir, pero una persona que tiene una doblez o un doble ánimo, una doble alma, realmente nunca va a poder consolidar su caminar en el Señor hasta que decida realmente enfocarse en la verdad de la palabra y que deje a un lado ese doblez, porque cuando estamos hablando de un doblez es porque tiene un pie adentro y un pie afuera, porque sabe lo que es bueno pero no quiere hacerlo, porque sabe lo que Dios pide y no quiere ir por ese camino, sabe lo que Dios necesita de nosotros, hablando de reconocer y limpiar nuestros pecados, pero no accede a ello. Y eso es tremendo, porque la doblez de ánimo o el doble ánimo realmente nos saca del camino correcto, nos quita de la bendición de poder caminar con el Señor y hacer lo propio. Y Santiago realmente nos presenta esa importante
necesidad de dejar el doble ánimo a nuestro camino y consolidarnos, enfatizar nuestra necesidad de acudir al Señor y caminar con Él de su mano. Ahora fíjense bien lo que pide Santiago. En el verso 9, afligíos y lamentad y llorad. Son tres palabras que representan precisamente la condición que debe caracterizar a un verdadero creyente. Cuando reconoce que su distanciamiento es producto de su pecado y que al estar lejos de Dios y al darse cuenta de que es un enemigo de Dios, lo único que debe hacer es afligirse, lamentar y llorar porque se ha perdido de gran bendición. Y ahí es donde realmente nosotros podemos saber si estamos caminando hacia el lado correcto o le hemos dado por completo la espalda. Mientras no sintamos ese peso en nuestro corazón, mientras no lamentemos y mientras no lloremos porque estamos disfrutando de los placeres terrenales y de todo lo que el mundo nos ofrece, estamos lejos realmente de acercarnos a Dios porque no ha encontrado Dios en nosotros esas características de un verdadero creyente que al darse cuenta de que ha ofendido a Dios no puede hacer otra cosa más que afligirse, lamentar y llorar porque ha ofendido al Padre que le ha dado la vida eterna, al Padre que puede perdonarle, pero no está en esa posición su corazón de aceptarlo. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo realmente vivió de manera orgullosa, vivió lejos del Padre, se fue lejos del Padre, ¿verdad? Y hasta que realmente en su corazón cayó la necesidad o hubo la necesidad de arrepentirse y él mismo dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sabe qué representan esas palabras? Representan esa aflicción, esa necesidad de llorar, esa necesidad de lamentar sus decisiones equivocadas e ir y encontrarse con el Padre. Pero es realmente un llamado fervoroso al arrepentimiento estas palabras. Es un llamado fervoroso que hace Santiago de la condición de un verdadero creyente que le duele estar lejos de su Padre y que lo único que hace es precisamente aceptar que su pecado, que su manera de vivir hasta este momento no le ha dejado nada bueno y quiere realmente reconocer al Padre como la ayuda espiritual tan importante que Él quiere darnos, de tal manera que nuestro corazón realmente debe buscar esa condición, esa característica. Es como cuando usted peca, todos pecamos, pero si el pecado en su vida no le produce esta necesidad de lamentar delante del Padre, no le produce lágrimas en su corazón o no se aflige, déjeme decirle que tal vez usted no es un creyente verdadero. Porque un creyente verdadero le duele haber ofendido a su Padre. Le pesa haber ofendido a su Padre y tiene que lamentarse por haber ofendido a su Padre. Pero si no se lamenta usted, no llora usted, o no se aflige, no siente esa carga de decir, chanfle, ya la regué, no es un creyente verdadero. Y perdón por decirlo de esa manera a los que no tienen un contexto de iglesia, pero la realidad es esa. Una persona que se goza en el pecado es un enemigo de Dios porque a sí mismo se ha hecho enemigo del Padre. No es que Dios esté buscando enemigos, no es como si yo saliera, ay, voy a pelear con fulano, voy a buscar a sultano. No, o sea, eso es buscar enemigos. No, desde el momento que le hemos dado la espalda a Dios, ya nos hemos hecho enemigos de Dios. Y lo confirma cuando realmente usted no siente nada, cuando hace algo mal, cuando usted ofende a alguien y no dice, híjole, creo que la regué, sea quien sea, aún sea un desconocido. Si usted no siente nada, realmente no escucha el llamado
fervoroso al arrepentimiento que Santiago está haciendo hincapié. Acercaos a Dios, sí, pero al mismo tiempo de que vamos en busca de ese acercamiento, la aflicción, el lamento y el lloro es evidente porque le hemos dado la espalda a Dios, y la risa y el gozo son el resultado realmente de ese arrepentimiento. Por eso dice aquí, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo se convertirá en tristeza. Hermanos, el resultado es evidente. El resultado es evidente de lo que Dios puede obrar en nuestra vida a medida de que realmente aceptamos a Dios como el hacedor de nuestra vida. Por eso es tan importante que usted y yo hagamos realmente caso a la palabra de nuestro Dios. Ahora entremos en la última recta final, en el verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Sabe cuál es el resultado del arrepentimiento? ¿Cuál es el resultado de la fe viva? Cuando estamos realmente dispuestos a humillarnos. Este es un verso que resume lo que hemos dicho hasta ahorita. Cuando estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios, hay un resultado favorable, hay un resultado benéfico. Y esta humillación delante del Señor tiene cosas positivas para nosotros. Y es que al momento que nos humillamos, Dios nos exalta. Parece ilógico, pero realmente hay una bendición, y esa bendición tiene que ver con una exaltación, no una autoexaltación. Eso es soberbia, eso es egoísmo, no, sino que cuando nos ponemos debajo de Dios, cuando le hacemos caso a su palabra, cuando agachamos la cabeza en señal de arrepentimiento y le decimos: Dios, me he equivocado, soy pecador, me pesa haberte ofendido, entonces Dios dice: hijo, levántate, literalmente levanta nuestro rostro y nos pone delante de Él cara a cara, porque es el Padre que nos ama. Es como cuando el hijo pródigo regresa, el padre estaba allí y literalmente corre a abrazarlo y a besarlo. ¿Sabe que era una costumbre que ese padre rompió? Un padre no podía correr. Un padre debía esperar a la persona que llegara y se humillara. Eso era lo que normalmente se estilaba, porque la gente que estaba mal tenía que reconocer al amo de la hacienda o al padre, ¿verdad?, que había ofendido. Así que no era normal ver correr a un padre por su hijo, y menos por un hijo rebelde. En aquel entonces era muy sencilla la rebeldía. Un hijo rebelde, venían, lo presentaban, decían: mi hijo es rebelde, no me obedece, me ofende. Bueno, sácalo del pueblo y apedréalo. Era muy fácil terminar con la rebeldía en aquel entonces. A un hijo, y su propio padre lo tenía que presentar. Imagínense el dolor de un padre. Pero era mejor a que le ofendiera o que lo siguiera ofendiendo. Pero gracias a Dios, porque cuando hay una humildad para nosotros reconocer a nuestro Dios, entonces Dios nos bendice exaltándonos Él mismo. Y parece cosa curiosa, pero realmente esta sinceridad que debe haber en el creyente le hace acreedor de una exaltación de parte de Dios, un reconocimiento de parte de Dios. Y esto realmente representa una verdad absoluta de parte de Dios, cuando estamos hablando de una realidad de que Dios cumplirá lo que promete. Y este texto realmente es ese resumen que nos habla de lo que el Padre puede hacer por un hijo que se arrepiente y que busca realmente a su Padre de manera genuina. La exaltación es una realidad de que Dios va a cumplir no solamente esta promesa, sino todas las promesas habidas y por haber en la palabra de Dios que conciernen con usted y conmigo. Y déjeme decirlo así: hay promesas que no conciernen a nosotros, pero sí promesas que conciernen a nosotros, como el cielo, como el perdón de nuestros pecados, como el entrar en la gloria eterna, producto de nuestra fe y del arrepentimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso realmente sí concierne con todo pecador. Y algo tan importante y tan vital como Santiago lo está señalando es precisamente que aprendamos a que nuestra fe viva puede conducirnos a una sujeción a nuestro Dios y a su palabra, y por ende tendremos realmente delante de nosotros esa exaltación, ese reconocimiento del Padre de que un hijo
lo suyo, realmente está haciéndole caso, se está poniendo abajo de su autoridad, está cubierto por el Padre, pero necesitamos enfrentar esta nuestra propia necesidad. Santiago nos ha exhortado a someternos a Dios para enfrentar esta prueba y pasarla, y la prueba de la satisfacción mundana debe ser para el creyente una prueba evidente de nuestro amor verdadero hacia Dios. Solo el creyente verdadero, cuya fe es verdadera, no será arrastrado por los placeres terrenales y se humillará delante de Dios para que Dios le exalte. Hermanos, esta es la invitación en esta mañana. Esta es la invitación que tenemos de parte de Dios para que usted y yo realmente vayamos en esa sintonía y que realmente nuestra dependencia de nuestro Dios crezca en nosotros. Y por eso este planteamiento, seguiremos luchando con todo lo que impide que nos podamos reunir, pero a medida de que las cosas continúan similares o semejantes a lo que hemos vivido en tiempos pasados, depende de usted y depende de mí humillarnos para que Dios nos exalte, y que mientras estemos limitados veamos esta situación como una situación favorable para nuestro propio crecimiento espiritual y una mayor dependencia de nuestro Dios a nuestra vida. Aquí es donde realmente usted y yo podemos hacerle caso a la palabra de nuestro Dios y ver cumplido en nuestra propia vida esta promesa que Dios nos plantea en esta mañana. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Así que si usted quiere ver consolidado su caminar con el Señor y esta prueba realmente pasarla, producto de nuestro amor hacia Dios, tenemos que comenzar con someternos a Dios. Y cuando esto sucede, realmente entonces Dios nos está preparando para algo mejor. Y para algo mejor implica que usted y yo, y que nuestro corazón se haya alineado en plenitud con nuestro Padre Celestial. ¿Qué le parece si oramos? Y de esa manera usted y yo nos ponemos cuentas con el Padre. Oremos, platiquemos y sincerémonos con nuestro Padre Celestial. Padre eterno, te damos gracias porque nos permites la vida, porque podemos ver en tu hermosa palabra la verdad que tenemos en ella para atesorarla. Y te rogamos, mi buen Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón y que pongas ese peso en nuestra vida, Señor, para reconocer que hemos vivido con un corazón lejano, que los placeres en muchas ocasiones de nuestra vida nos han alejado de ti, Padre. Pero hoy queremos hacer caso a la invitación que tú haces en nuestra vida para humillarnos, para ponernos debajo de tu autoridad y de esa manera poder resistir al enemigo. Pon en nosotros la fortaleza necesaria para enfrentar nuestro día a día y nuestra vida, Señor, sometidos a ti, sometidos a tu palabra, obedeciéndola, Señor. Y tú, danos la fuerza también para enfrentar a cada uno, Señor, de nuestra vida, los problemas y las tentaciones, Señor, que están enfrente de nosotros como un instrumento del enemigo para desviarnos. Pero pedimos tu ayuda, Señor, porque reconocemos que nos hemos alejado, que te hemos dado la espalda, que nos hemos perdido en este abismo de este mundo y que lejos de tener tiempo para contigo, Señor, lo hemos mal aprovechado, lo hemos desperdiciado, te hemos dado la espalda, Padre. Y te rogamos que tú perdones nuestros pecados, porque queremos empezar de manera diferente esta hermosa semana, tomados de tu mano, Señor, haciendo lo que a ti te agrada y buscando que nuestra anarquía sea perdonada por ti, Señor, buscándote a ti, Padre. Queremos ser de esas personas que nos acercamos a ti, Padre, en espíritu y en verdad, para honrarte como tú debes. Sabemos que nuestra misión, Señor, de vida es glorificarte, y que la misión, Señor, a veces se ve truncada porque te hemos fallado. Te pedimos tu ayuda
para comenzar de nuevo, Padre, y fortalecer nuestra vida a partir de la verdad de tu palabra. En Cristo Jesús pedimos tu ayuda. Amén. Muy bien, hermanos, solamente para reafirmar algunos anuncios, es precisamente que no olvide usted seguir todavía orando, pidiéndole dirección a Dios en esas dos propuestas que tenemos acerca de dos cultos. Cuando las autoridades nos den un poquito de más espacio, ¿verdad? Pues tendremos que adecuar el auditorio, pero sí que usted ya lo vaya planeando cuál de los dos horarios puede elegir para que realmente se consolide. La idea es que no esté fluctuando de un domingo usted a las 10 y otro domingo usted a las 11. No, tiene que hacerse un compromiso serio, firme, para poder realmente organizar todo lo que tiene que ver con logística, ¿verdad? Desde la sanitización, las sillas y demás. Es un proceso un poquito complicado, pero no imposible. Pero sí empezamos realmente con esa parte de que usted piénselo bien, ore al Señor y defina el horario en el cual quiere estar. Estaremos pasando a la brevedad un pequeño cuestionario que usted tendrá que responder como familia, y ahí habrá tal vez un poquito de más instrucción en lo que concierne a esto, pero que usted realmente lo valide, piénselo y que haga un compromiso. Y si usted, también habrá una pregunta especial, si usted puede estar en uno de los dos horarios para servir y en otro para recibir alimento, también lo tendrá que anotar allí en esa pregunta, para obviamente poder saber realmente cuáles son nuestras posibilidades en todos los sentidos, y que de esa manera podamos pues seguir caminando como iglesia. Yo sé que algunos ya extrañan el poder estar aquí, ¿verdad? Seguido los que estamos aquí tocan a la puerta de gente que quiere entrar y que quiere realmente estar en el culto, gente que no había venido, déjeme decirlo, ¿verdad? Pero habla de la necesidad de estar pues en el cuerpo de Cristo, y como tal pues necesitamos estar preparados para ello. Así que es uno de esos anuncios. El otro tiene que ver con la actividad para nuestros hijos. Realmente usted haga viral esto, postéelo ahí en su muro, ¿verdad? Deje de andar poniendo cosas poco edificantes, pero postee realmente las invitaciones de la iglesia, postee los cultos y la invitación a los mismos, para que realmente esto surta efecto en nuestra vida y que realmente podamos compartir. La verdad es que hablar de Dios en los medios electrónicos es de lo más fácil en la actualidad, ¿verdad? Basta que usted le ponga un clic ahí y que mande una liga a las demás personas, y aunque sea por curiosidad, si le pican, van a abrir un mensaje, van a abrir un anuncio, y eso realmente hace que el mensaje sea más fácil de llegar. Si usted tiene 100 o más contactos en su muro, en su Facebook, en su WhatsApp, obviamente lo puede hacer, pero necesitamos que usted haga lo propio y comparta la verdad de la palabra. Así que esa es la invitación, hermanos, para los niños. El próximo viernes estará presente la última semana, porque la siguiente semana lo cambiaremos a sábado porque empiezan las clases, pero este viernes a las 10 de la mañana hay una invitación para sus hijos de un evento que tiene que ver con la enseñanza bíblica, para que nuestros hijos no se pierdan de la misma, ¿verdad? Nos hemos enfocado en nosotros los adultos, pero ellos tienen lo propio. Y también que no olvide también la parte de poder seguir apoyando con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus donaciones, porque las cosas obviamente siguen consumiendo algunas cosas y tenemos que hacer frente a ello. Así que parte de nuestra responsabilidad es hacer frente como cuerpo de Cristo a las cosas que tienen que ver con las cosas terrenales y humanas, y eso nos compete a nosotros. Así que no lo olvidemos, están los medios para depositar. Daniel está hasta la 1 de la tarde para poder entregar usted de manera personal sus ofrendas y sus diezmos. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos en la transmisión de la tarde, y dejamos a nuestro hermano Víctor para que nos despida con algunos cantos y alguna instrucción. Bueno, gracias a Dios por la enseñanza del pastor, por recordarnos las promesas que el Señor nos da a todos los que somos hijos de Él, a todos los que le hemos aceptado, hemos creído que Él es nuestro Salvador, y le animamos a que haga esta
este reconocimiento para el Señor, para que usted también goce de estas promesas. Ahí en Primera de Corintios 2:9, ahí puede encontrar algunas de todas las promesas que el Señor nos tiene, y una de ellas es parte de lo que nos indica este canto que a continuación vamos a entonar. Queda recordarle que los que se acerca a un grupo de vida, ahorita que todavía no podemos congregarnos, contacte al pastor, anímese integrándose a uno de estos grupos, son gratificantes, son edificantes y nos ayudan a tener más comunión con el Señor, más comunicación entre nosotros para saber nuestras necesidades. Y bueno, vamos a finalizar este servicio, vamos a finalizarlo de una manera muy bonita, sabiendo que el Señor siempre está con nosotros, y vamos a entonar el canto Él me ha dado la paz.